Saludos desde Bogotá, Colombia. Para el día de hoy tengo la historia de este hermoso billete. Ahí tenemos al cura Hidalgo. Saludos para ti, Gloria Pulido. Lo que me pediste te lo estoy cumpliendo. Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla, Gállaga Mandarte y Villaseñor, Pénjamo, Nueva España, 8 de mayo de 1753, Chihuahua, Nueva Vizcaya, 30 de julio de 1811, conocido como Miguel Hidalgo o el cura Hidalgo. Fue un sacerdote académico y militar novohispano. En México se le considera el padre de la patria. Miren esa belleza, lo que puede hacer una persona en los corazones de una región. Desde España, estamos hablando del año 1753, y muere el 30 de julio de 1811 en Chihuahua, en Nueva Vizcaya. Mira lo que estamos aprendiendo acá. Nombre: Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla, Gállaga Mandarte y Villaseñor. Apodo: el padre de la patria. Nacimiento: el 8 de mayo de 1753 en Pénjamo, Nueva España. Y fallece el 30 de julio de 1811 a los 58 años en Chihuahua, en Nueva España, en Nueva Vizcaya. Causa de muerte: fusilamiento. Miren esta parte. Miren la historia de Miguel Hidalgo y Costilla. Yo no la sabía, pero tengo el agrado y el gusto de narrárselas. Y para mí mismo, como para ustedes, el tener el conocimiento de este personaje, realmente hay que explorarlo. Sepultura: monumento a la independencia. Nacionalidad: español mexicano. Religión: católica, de este caballero. Familia: padres: Cristóbal Hidalgo y Costilla, Ana María Gállaga Mondarte. Educación: Colegio de San Nicolás Obispo. Fue educado en ese colegio. La información profesional es ocupación: militar, sacerdote y profesor. Año activo: 1810-1811. Lealtad: ejército insurgente. La rama militar: ejército insurgente. Rango militar: generalísimo. Conflictos: independencia de México. Bueno, ya después les sigo narrando otras cosas acá de él. Vamos a hablar algo acerca de su bibliografía, algunos detalles. Destacó iniciando la primera etapa de la Guerra de Independencia de México con un acto conocido en la historiografía mexicana como Grito de Dolores. Dirigió militar y políticamente la primera parte del movimiento independentista, pero tras una serie de derrotas fue capturado el 21 de marzo de 1811, después de casi 6 meses de iniciada la revuelta, y llevado prisionero a la ciudad de Chihuahua. Fue juzgado y fusilado el 30 de julio del mismo año en Chihuahua. Los primeros años nació en la hacienda de San Diego Corralejo, Pénjamo, anteriormente obispado de Michoacán, el 8 de mayo de 1753. Fue el segundo de 4 hijos del matrimonio formado por Cristóbal Hidalgo y Costilla, administrador de Corralejo, y Ana María Gállaga. Fue bautizado con el nombre de Miguel Gregorio Antonio Ignacio en la capital de Cuiceo de los Naranjos, hoy Abasolo, Guanajuato, el 16 de mayo de 1753.
En junio de 1765, Miguel Hidalgo, junto a su hermano José Joaquín, partió a estudiar al Colegio de San Nicolás Obispo, ubicado en Valladolid, capital de la provincia de Michoacán. El colegio había sido fundado en 1547 por Antonio de Mendoza y Pacheco, primer virrey de Nueva España, quien entregó la universidad y el edificio donde se alojaba a los miembros de la Compañía de Jesús, que instituyeron cátedras de latín, derecho y estudios sacerdotales. Fue en esta casa donde los hermanos Hidalgo estudiaron hasta 1767. El 25 de junio de 1767 los jesuitas fueron expulsados de los territorios del Imperio Español por órdenes del rey de España Carlos III y su ministro, el conde de Floridablanca. El colegio permaneció cerrado unos meses y en diciembre se reanudaron las clases. En diciembre de ese año de 1767. En esta institución, Hidalgo estudió letras latinas, leyó autores clásicos como Cicerón y Ovidio, y a otros como San Jerónimo y Virgilio. Miren esta hermosura. Al leer hay que mirar estos autores, Cicerón y Ovidio, San Jerónimo y Virgilio. Lo invito para que tanto usted como yo conozcamos la historia y la vida, el pensamiento de estos autores. Porque ellos nos forman ser mejores cada día. A los 17 años de edad ya era maestro en filosofía y teología. Miren lo que llevó todo esto. Esto lo lleva a uno a prepararse. Y ahí a los 17 años de edad ya era maestro en filosofía y teología, que no es fácil. La filosofía es muy compleja y entender muchas cosas no es fácil. Y más la teología. Por lo que entre sus amigos y condiscípulos se ganó el apodo de El Zorro por la astucia que mostraba en juegos intelectuales. Aprendió el idioma francés y leyó a Molière. Eso hay que leer a este autor. Autor a quien años más tarde representaría en las jornadas teatrales que él mismo organizaba siendo párroco de Dolores. Gracias al contacto que tuvo con los trabajadores de su hacienda en su infancia, la mayoría de ellos indígenas, Hidalgo aprendió muchas de las lenguas indígenas habladas en Nueva España, principalmente atomí, náhuatl y purípecha, ya que la zona de Pénjamo era una de las regiones con mayor diversidad de grupos indígenas y de contacto entre el mundo nativo y el español. Todos estos conocimientos permitieron a Miguel Hidalgo impartir clases de latín y filosofía a la vez que seguía sus estudios. Una vez que los culminó, trabajó en su alma mater desde 1782 a 1792, muchas veces como tesorero, otras como maestro y desde 1788 como rector. Le voy a hablar acerca de los antecedentes de la Guerra de Independencia. La invasión francesa a España en 1808 produjo en el virreinato la crisis política de 1808 en México, caracterizada por el derrocamiento del virrey José de Iturrigaray a manos de los españoles, seguido de la captura y ejecución de políticos afines a las ideas independentistas como Francisco Primo de Verdad y Ramos y el fraile peruano Melchor de Taramantes. En lugar de Iturrigaray, fue nombrado un militar alcalaíno, Pedro de Garibay, quien en mayo de 1809 fue sustituido por el arzobispo de México, Francisco Xavier de Lizana y Beaumont. En diciembre de ese mismo año se descubrió la Conjura de Valladolid, conspiración cuyo único fin era crear una junta que gobernara al virreinato en ausencia de Fernando VII, preso en Bayona. Los culpables fueron arrestados y sentenciados a muerte, pero el arzobispo virrey les perdonó la vida, condenándoles a cadena perpetua, razón por la que Lizana fue destituido en abril de 1810 por la Junta de Sevilla. Como nuevo virrey, fue designado un militar participante de la batalla de Bailén, el teniente coronel Francisco Xavier Vanegas de Saavedra.
En 1808 se documentó en Dolores la llegada de un agente francés al servicio del general Moreau, enemigo de Napoleón. El agente dio su nombre como Octaviano de Almíbar. Dijo que estaba en misión rumbo a los Estados Unidos y en octubre del mismo año desapareció sin dejar huella alguna. No se sabe qué pasó de la vida de ese de Almíbar. Cuando Andalucía cayó en manos de los franceses en la primavera de 1810, toda España ya estaba en poder del ejército napoleónico. La arquidiócesis de Zaragoza, encargada de los asuntos religiosos en toda la metrópoli, ordenó a los párrocos de todo el imperio predicar en contra de Napoleón. Hidalgo siguió esta orden. La conspiración de Querétaro. Mientras tanto, en Querétaro se gestaba una conspiración organizada por el corregidor Miguel Domínguez y su esposa Josefa Ortiz de Domínguez, y también participaban los militares Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Abasolo. Allende se encargó de convencer a Hidalgo de unirse a su movimiento, ya que el cura de Dolores tenía amistad con personajes muy influyentes de todo el Bajío, e incluso de la Nueva España, como Juan Antonio Riaño, intendente de Guanajuato, y Manuel Abad y Queipo, obispos de Michoacán. Por estas razones se consideraba que Hidalgo podría ser un buen dirigente del movimiento. Hidalgo aceptó y se puso como fecha de inicio para el movimiento el 1 de diciembre, Día de la Virgen de San Juan de los Lagos, donde muchos españoles se reunían a comerciar en una feria cercana a Querétaro. Allende propuso más tarde hacerlo el 2 de octubre por cuestiones tácticas y militares. Les voy a hablar acerca del inicio de la Guerra de Independencia. En la primera semana de septiembre arribó a Veracruz el virrey Francisco Xavier Venegas, quien de inmediato recibió información acerca de una conspiración contra el gobierno real español en México. El intendente de Guanajuato, Juan Antonio Riaño, ordenó al comandante de la plaza investigar sobre aquellos rumores y el 11 de septiembre se realizó una redada en Querétaro, cuyo fin era capturar a los responsables. Se logró arrestar a Epigmenio González y se giró orden de aprehensión en contra de Allende, que escapó a una población del Bajío. Por medio del alcalde de Querétaro, Valleza, doña Josefa, fue informada de la captura de los Ibarra y se dispuso a prevenir a Hidalgo sobre el peligro que corrían. Pero antes de salir a Dolores fue encerrada en una habitación por su marido para que no avisara a los conspiradores. Sin embargo, la corregidora pudo contactar con Allende a través de Valleza para informar oportunamente a Hidalgo. Josefa Ortiz de Domínguez, esposa del corregidor de Querétaro y promotora de la conspiración. Fernando VII de España, cuya partida propició el inicio de la lucha encabezada por Hidalgo. El grito de Dolores. Vamos a hablar acerca del grito de Dolores. Allende, tras haber recibido noticias sobre la denuncia de la conspiración y la subsecuente captura de algunos de sus miembros, había abandonado el pueblo de San Miguel el Grande con rumbo a Dolores, llegando alrededor de las 6 de la tarde del jueves 13 de septiembre. Para ese momento, tanto Hidalgo como el capitán decidieron esperar hasta el viernes 14 para saber si tuvieron noticias con respecto a los eventos que se comenzaban a desarrollar. La noche del sábado, Aldama, la noche del sábado 15, el viernes 14, el sábado 15, Aldama se encontraba asistiendo a un baile en casa de José Allende, hermano de Ignacio, cuando se enteró por boca del alcalde Ignacio Pérez, enviado por la corregidora, de que la conspiración había sido descubierta y sus arrestos eran inminentes, por lo que decidieron ambos enfilar rumbo hacia Dolores, llegando cerca de la madrugada a la casa parroquial para anunciarle tanto a Hidalgo como a Allende lo sucedido. Pues imagínense ustedes este momento, en esa época, ¿qué población tendría? Póngale por decir, 100.000 personas. Si asisten a sitios en donde pueden ser reconocidos,
Hay mucha gente que divulga muchas cosas y ellos fueron fácilmente hechos prisioneros más adelante. Ante esto, ambos militares despertaron a Hidalgo y le comunicaron las noticias, urgiéndole al clérigo a tomar providencias y huir cuanto antes a los Estados Unidos. Hidalgo, con el fin de calmarlos y planear con cuidado el rumbo a seguir, les invitó a tomar una taza de chocolate. Tras haber terminado con la bebida, Hidalgo mandó llamar a algunos de sus seguidores y pronunció lo siguiente. Miren lo que pronunció Hidalgo después de tomarse ese exquisito chocolate. Caballeros, somos perdidos. No nos queda más remedio que ir a coger gachupines. Así que por favor, si usted tiene conocimiento acerca de estos gachupines, señora Gloria Pulido, envíemelo por comentario. Pues si no, ahorita lo miramos en Google. Gachupines. Hay algunas gaves, alguna cosa así. Algunas gaves. Aves. Gachupines. Vamos a investigar qué son esos gachupines que él les dijo a la gente. No nos queda más remedio que ir a coger gachupines. Desatendiendo las protestas de Aldana en sus talleres, y se dirigió a la prisión del pueblo para liberar a un total de 50 reos. Después de eso se dirigieron a los cuarteles del regimiento de la Reina, de donde tomaron espadas y algunos miembros se les unieron con su armamento. Ah, ya sé por dónde van esos gachupines. Ya me los estoy imaginando. Aquí en Colombia se les decían chapetones, algo así. Que tenían almacenado en sus talleres, bueno, aquí están. Después de eso, se dirigieron a los cuarteles del regimiento de la Reina, de donde tomaron espadas y algunos miembros se les unieron con su armamento, para luego dividirse entre Hidalgo y Allende para reunir y arrestar a todos los españoles del pueblo. Finalmente, a las 5 de la mañana, Hidalgo ordenó al campanero que llamase a la misa que se debía de oficiar a esa hora, usando la campana de la parroquia. Reunida buena parte de la población en el atrio de la iglesia, Hidalgo lanzó el ya famoso grito de Dolores, comenzando formalmente la guerra de independencia. Cabe destacar que debido a la falta de testigos de primera mano, no se saben las palabras exactas ni el orden específico con el que acontecieron los sucesos. Sin embargo, las versiones más probables, debido a su antigüedad, son las siguientes. Qué hermoso, qué preciosa historia. Esto es muy largo, esto está como para varios eventos, varios momentos. Pero vamos a seguir adelante. La voy a dejar ahí plasmada. ¡Viva la religión católica! ¡Viva Fernando VII! ¡Viva la patria y reine por siempre en este continente americano nuestra sagrada patrona, la Santísima Virgen de Guadalupe! ¡Muera el mal gobierno! Miren eso.